mellitus sí es una enfermedad crónica, cada vez más, digamos, con mayor prevalencia, ¿no? Cada vez la diabetes mellitus es de origen genético, se transmite a padres ahí, cada vez por el sedentarismo, por los malos estilos de vida, falta de deporte, etcétera. ¿Qué sucede? Prolifera más, se expresa más y cada vez hay. Y con los avances científicos, pues cada vez se prolonga más la enfermedad. Y las complicaciones posteriores son más. La diabetes mellitus, ustedes se van a un centro de diálisis, de hemodiálisis, el 60% de los pacientes que se hemodializan son con nefropatía diabética. El 60%. El 35% por hipertensión arterial. Y un 5% por ahí, justamente, de cualquier otra química. Pero la mayoría son por diabetes. Pacientes con daño reptiliano, cerebral, entender. Por eso mencionábamos que es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas deja de producir insulina, que digamos esta hormona que es tan importante para el metabolismo de los carbohidratos, y no solamente de los carbohidratos. La insulina, como les expliqué al inicio, es lo contrario de los corticoides. La insulina es una hormona anabólica, una hormona que construye, que produce moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas. Y es importante para el metabolismo y para que la glucosa pueda ser aprovechada, sobre todo en los órganos como el músculo, que requiere gran cantidad de energía. Por eso que el paciente diabético, a pesar de que tiene gran concentración de glucosa en la sangre, es un paciente que se siente cansado, porque el músculo no aprovecha esa glucosa que está ahí. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia. ¿No? Vamos a entender que es un aumento de la glucosa en la sangre. Y es de base genética. Tanto la diabetes tipo 1, que es, digamos, menos prevalente, como la diabetes tipo 2. Antiguamente se denominaba diabetes tipo 1, no sé si se llamaba diabetes juvenil o diabetes del adulto. Luego vino el término de diabetes mellitus insulino dependiente y no insulino dependiente, pero a la larga los diabéticos tipo 2 también terminan usando insulina, cuando ya el páncreas deja de funcionar. Como le vuelvo a decir, es una entidad netamente genética, hereditaria. La diabetes tipo 1 sí es por autodestrucción de las células beta. El paciente nace con el gen defectuoso y aparece por ahí un factor desencadenante, una infección viral, una vacuna, una reacción alérgica, cualquier situación que estimula el sistema inmunológico para que empiece a destruir las células beta de los islotes pancreáticos o islotes del año. Y ese paciente sí termina sin insulina para nada. En cambio, el diabético tipo 2, su patogenia es diferente que el tipo 1. La diabetes mellitus, como dice, esta hiperglicemia crónica, característica de esta enfermedad, se va a acompañar de modificaciones en el metabolismo, no solamente como les dije al inicio de los carbohidratos, como proteínas, lípidos, etc. Y se va a caracterizar por un cuadro clínico conocido, que ya por ahí lo han de haber escuchado, las clásicas 3P, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria. Y eso se debe exclusivamente al aumento de la concentración de glucosa en la sangre y al no aprovechamiento de la misma. Un paciente puede estar con 300 miligramos por decilitro de glucosa. Sin embargo, para no poder ingresar esta glucosa al músculo, el músculo ¿qué hace? Envía señales al cerebro para decir, oye, te falta comida. Y ahí empieza el hambre. Luego un paciente diabético está de hambre, se siente cansado, a pesar de tener los niveles de glucosa elevados. Ahí viene lo que aparece como la polifagia, no quiere estar comiendo. Y a pesar de eso empieza a perder peso. Ese mismo aumento de la concentración de la sangre está muy concentrada, entonces emite, digamos, señales al cerebro para poder diluir la sangre. Entonces aparece la polidipsia. Quiere estar bebiendo agua para tratar entre comillas, de diluir. Y al mismo tiempo ese aumento de la concentración de la glucosa en la sangre provoca que los riñones traten de diluir la orina. Y aparte de la sobrecarga de líquido que está ingiriendo, viene la poliuria. Por eso estos tres cuadros, estos tres, digamos, síntomas, polidipsia, polifagia, poliuria, me determinan lo que es el síndrome hiperglucémico. Bueno, la normoglicemia actualmente la considera de 70 miligramos a 100 miligramos por decilitro. Antes era 110, ahora de 70 a 100, ustedes tienen que saber. Niveles mayores de eso se considera hiperglicemia
y niveles menores de se considera hipoglicemia. Bueno, ojo que los síntomas de hipoglicemia neurológicos empiezan cuando baja de 55, pero menos de 70 ya es hipoglicemia. Bueno, entonces estos son los valores normales. Ojo que un paciente, cuando una vez que debuta de diabetes, tiene diabetes, ¿sabes? Y no existe la diabetes emotiva. No existe que me subió la glucosa porque fue un estrés. No. Si no se controla la glucosa, hay diabetes. Que después tengo una diabetes mellitus controlada, que por situaciones de estrés excesivo se libere cortisol, catecolaminas, se eleve la glucosa, es otra cosa. Pero sufre de diabetes. Una vez que debuta de diabetes, tiene cuenta para atrás. Entonces, para eso se determinó que necesitan ciertos criterios diagnósticos, no solamente para que tengan conocimiento. Uno de ellos es el de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un porcentaje de hemoglobina, digamos, desnaturalizada por la glucosa, que es normal a nosotros por debajo de valores del 5.7%. Por debajo de valores del 5.7%, sí, quiere decir que, digamos, que está normal. ¿Qué es la glicosilación proteica o la hemoglobina glicosilada? Es una forma de desnaturalización proteica o de las proteínas debido al carbohidrato. Como les vuelvo a repetir, 5.7 a menos de normal. Pero el paciente que está, digamos, con la glucosa mucho tiempo elevada, va a desnaturalizar mayor cantidad de hemoglobina, la va a glicilar. Por eso es que un paciente que me encuentro con una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, se le considera, tomada en 2 ocasiones, se le considera diabetes diabético. Pero este de aquí, por si acaso, me indica que hay una afección o una hiperglicemia por lo menos unos 6 meses atrás. Porque para que la hemoglobina se glicosile es un proceso. Por eso, entonces, si ustedes le viene un paciente que normalmente llega a la consulta obeso, con diabetes, y le toman en ese momento, la glucosa puede salir normal. ¿Por qué? Porque el paciente quizá no se cuida en su casa y antes de la consulta toma sus pastillas, o quizá más de lo normal. Entonces, ahora toma la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada me sale más de 6.5, ese paciente no se está cuidando. Eso no se está cuidando. Lo mismo sucede lo contrario. Quiero que, por ejemplo, yo con el COVID, ¿no? Con diabetes te mandaban a tu casa. Entonces, antes que me tomen la glucosa, me tomo una Coca-Cola entera. Se supone que va a salir elevada la glucosa. Pero toma la hemoglobina glicosilada, va a salir normal. Por eso los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada dicen algo. Indica 6 meses. Y ese es el, digamos, la etiopatogenia, o el punto de vista fisiopatológico de los daños, de las complicaciones de la diabetes, la glicosilación proteica. Se daña el endotelio. Un ejemplo de glicosilación es, digamos, coge 1 litro de leche, pone en una olla, coge 1 kilo de azúcar, lo ponen en el fuego lento y lo empiezan a remover. En 1 hora, hora y media que sale, manjar blanco, un dulce de leche. Ese es un claro ejemplo de glicosilación proteica. Se glicosilan las proteínas de la leche, la lactoalbúmina, la lactoglobulina, caseína, etc. Y cambia su aspecto, ¿no? Cambia su aspecto. Lo mismo sucede en nuestro organismo. El exceso de glicemia o de exceso de glucosa en la sangre termina dañando el endotelio. Y ahí vienen las complicaciones tardías de la diabetes. Las macroangiopáticas, que indican grandes vasos, coronarias, cerebrales, la ateromatosis, la isquemia y los pequeños vasos, el glomérulo, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, los vasos nervorum, que son vasos que nutren a los nervios, también terminan nutriéndose, provocando pérdida neuronal, habiendo lo que llamamos neuropatía diabética. Y esa neuropatía diabética a nivel de los miembros inferiores, junto con la falta de irrigación, ya ven, una neuropatía pierde sensibilidad, te haces una herida, ni cuenta te diste que está la herida abierta, se empieza a infectar, hay falta de irrigación,
Si vienen anaerobios, vienen a la leche. Y terminan en amputación. Todos los días prácticamente amputan un paciente por diabetes mellitus. No es algo simple, no es tengo diabetes mellitus y premio, no. Una enfermedad y grave. O sea, a la larga trae consecuencias. Otro examen, hemoglobina, glicemia en ayunas mayor de 126 en 2 ocasiones diferentes. Otro parámetro para decir que tiene diabetes mellitus, la prueba de tolerancia a la glucosa. Se le administra 75 gramos de glucosa vía oral y en 2 horas toma la glucosa. Si sale más de 200, tomado en 2 ocasiones, es. O una glucosa al azar con un paciente que tiene síntomas. Ustedes saben que la clínica manda. Si viene el paciente a su consultorio con polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, etc., y le tomas una glucosa y me sale más de 200, ya no es necesario volver a repetir. Ese paciente tiene diabetes. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo le digo que es de 5.7, los valores normales, y diabetes 6.5, entonces, ¿qué puedo decir cuando hay un valor entre 5.7 y 5.4? O valores entre 100 y 125, o una prueba de tolerancia de entre 140 a 199. Prediabetes, o llamado riesgo aumentado de diabetes. Ese paciente ya está en el camino de suicidio, pero todavía puede regresar. Una vez que ya cruza el umbral, ya no hay vuelta para atrás. Pero todavía, mientras no cruce el umbral, todavía puede regresar. Actividad física, buena alimentación. Si ustedes tienen sus papás, su mamá con diabetes, es fijo que ustedes tienen el gen de la diabetes ahí. Que despierte y aparezca la enfermedad depende de cada uno. Hay pacientes que debutan a los 60, 70 años. Son pocos. Pero tienen una correcta actividad física, una correcta alimentación. Hay otros que debutan a los 20 años. Niños con diabetes tipo 2. La vez pasada hubo un paciente en Almanzor que se hospitalizó de 11 años con diabetes tipo 2, no la 1, pero tipo 2. La obesidad es el primer factor. Vale. Aquí están los tipos de diabetes, para que los vean más acá los más conocidos e importantes: diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional, que es debido al antógeno placentario que provoca una resistencia a la insulina y lo que llama hiperglicemia. Pero un paciente, una mujer con diabetes mellitus gestacional tiene un riesgo de tener diabetes mellitus posteriormente, pero es porque tiene antecedentes en los familiares. Entonces, si digamos ya lo hemos conversado, en caso de la diabetes tipo 1, a una autodestrucción inmune de las células beta. El paciente puede, digamos, nacer con un número normal de células beta, pero va a haber un factor desencadenante como este. Pueden ser las propias vacunas, pueden ser una infección viral, una infección alérgica, cualquier situación, inclusive hasta el estrés mismo puede desencadenar que el sistema autoinmune se active y empiece a destruir las células beta. En cambio, la diabetes tipo 2 es, digamos, más paulatina su instalación, más paulatina. ¿Y con qué se inicia? Con una resistencia a la insulina. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo para una resistencia a la insulina? La obesidad. La obesidad, el sedentarismo. El sedentarismo. Ya les he dicho, el mejor tipo de ejercicio físico es el ejercicio aeróbico para el punto de vista cardiovascular y disminuir la resistencia. No quiere decir que lo que he hecho cada ejercicio, llevo una vida desarreglosa de lunes a viernes y el sábado me bajo a fulbito. Después del fulbito es el básico. Ahí no está el cuerpo adaptado. Donde el cuerpo está totalmente comiendo cualquier otro sedentarismo, mala alimentación, y te vas a jugar fútbol un fin de semana, ahí no estás ayudando para nada. Al contrario, puede sobrecargar, digamos, el organismo y puede, ¿se acuerdan de ese periodista que se murió de un infarto? Persona que juega esporádicamente, puede sobrecargar. La cuestión es hacer ejercicio todos los días. Caminar, 30 minutos a una hora, subir escaleras, no hacer la cola en la ascensor, no cuenta. Esto. No agarrar y irse al gimnasio con 50 bolsas encima y 4 poleras
porque supuestamente así van a bajar de peso, quemar grasa. Eso es mentira. Eso es mentira. También yo he visto que pacientes con 50 bolsas que con cada movimiento suena, se ponen a levantar pesos. Y eso no te ayuda para nada. Al contrario, te sofoca el cuerpo, te agota y el cuerpo no aprovecha. Pero te deshidrata, entonces no es adecuado. Muy bien, entonces se inicia con la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? El páncreas empieza a producir más insulina. Pero si no tienes el gen de la diabetes, el páncreas va a seguir trabajando normal. Yo he visto en el Mansor pacientes que ingresan para cirugía bariátrica con 140 kilos, 160 kilos y no tienen problemas con diabetes. Pero si ustedes le hacen una prueba de dosaje de insulina, esa insulina está por las nubes. Porque tiene resistencia a la insulina, pero su páncreas sigue funcionando. Pero tú le preguntas si tiene antecedentes de diabetes, no hay nadie en la familia. Pero si el paciente tuviera su papá, su mamá, tío, con diabetes, tengan por seguro que ese páncreas en algún momento deja de funcionar. Y paulatinamente va, digamos, disminuyendo los niveles de insulina y aumentando los niveles de glicemia. Y al un control y aparece. Esto es lo más común. Y esto van a ver ustedes en su serum cuando vayan a trabajar en atención primaria a montones de diabetes tipo 1. El tratamiento de diabetes se va a centrar en 3 objetivos íntimamente relacionados. Uno que es mejorar la utilización celular de la glucosa. Es decir, disminuir esa resistencia, aumentar la insulina para que esa glucosa sea aprovechada, sobre todo en el tejido muscular que más cantidad de energía necesita junto con el sistema nervioso. Normalizar al máximo posible los niveles de glucosa. Dice al máximo posible porque no siempre se logra normalizar tener a los niveles normales. Es difícil con un paciente que tiene una diabetes de larga edad. Y lo más importante, podemos decir, prevenir y evitar las complicaciones tardías del riesgo. Por tanto, hablamos desde el punto de vista macroangiopático, o sea, de grandes medianos de vasos, o microangiopático, como la nefropatía, neuropatía, retinopatía. A la larga, desde el punto de vista de salud pública, es la cosa. Imagínense ir 3 veces por semana con un catéter o una fístula en el brazo para que te dialicen y estar sentado ahí 3 horas y media. No es lo mismo. O conectarte a un frasco, una bolsa grande, a través del peritoneo, 3 veces al día, para hacerte diálisis peritoneo. Con los riesgos que trae. No es lo mismo. Por eso le digo, no jueguen con el diablo. Entonces, el tratamiento se va a basar en lo que es insulina y antidiabéticos. Lo que es insulina, pues también ya ustedes ya tienen una idea sobre eso, porque ya han estudiado en la parte de endocrinología, el sistema endocrinológico, en la parte de estructura y función, fisiología, o sea que más o menos ya saben lo que es. Entonces, la clasificación de los antidiabéticos, ya les hemos dicho. Las insulinas que vienen desde el punto de vista farmacológico, insulina rápida, la ultra rápida que es la Lispro y la regular que es la más usada, la regular o llamada insulina R o insulina cristalina. Tenemos la insulina intermedia, porque estamos hablando aquí desde el punto de vista de la duración del efecto, la NPH, ¿ya? O insulina lechosa. Tenemos la insulina de acción prolongada o llamada glargina. Y aquí vamos a hablar de eso. Tenemos los antidiabéticos orales, entre ellos tenemos los secretagogos, que el nombre lo dice, estimulan la secreción de la insulina, no la producción, no la secreción. O sea, podemos decir que exprimen a las células B, porque así funciona. Tenemos las más conocidas y primeras que aparecieron, las sulfonilureas, entre ellos la más conocida, la glibenclamida. Por eso le van a tener ustedes un centro de salud por postales. La glibenclamida, llamada también gliburida, y su nombre comercial que es el glidiabet. Tenemos la glipirida, glipicida, torbutamida, torbutamida, etc.
Tenemos las meglitinidas, como la repaginina, teclinida, que vamos a hablar después también de ellos. Tenemos las sensibilizadoras, cuya función es disminuir la resistencia a la insulina. Son antihiperglicemiantes. Tenemos las más conocidas como las biguanidas, muy utilizadas, donde tenemos la metformina. Y las tiazolinidionas, como la rosilitazona o pioglitazona. Si no pueden pronunciar tiazolinidionas, simplemente se conoce como glitazona. Tenemos las incretinas, que son ya de última generación, que no lo vamos a estudiar, vamos a mencionar nomás los agonistas GLP-1, que son los transportadores, y los inhibidores de P4. Entre ellos tenemos la liraglutida y lo que es la linagliptina o sitagliptina. Y por último, los que retrasan la absorción de glucosa. Tenemos los inhibidores del transportador SGLT1, como la empaglifosina, que solamente vamos a mencionar, y los más utilizados como la carbosa y el milito, que sí lo van a ver. Bueno, entonces empezamos con la insulina. La insulina es una hormona, y eso ya lo saben, y la produce de las células beta del páncreas. ¿De qué origen químico es la insulina? ¿De qué origen químico? Proteico, muy bien. De origen proteico, o también pueden decir de origen químico. A diferencia del colesterol, ¿el colesterol de qué origen es? Lipídico. Las corticoides derivan del colesterol, por tanto, entonces tenemos la insulina. La insulina, como ven acá, es un polipéptido de 51 aminoácidos que consta de dos subunidades. La subunidad A o cadena A y cadena B. La cadena A de 21 aminoácidos y la B de 30 aminoácidos. Unidas por dos puentes disolventes. Bueno, ¿cómo se forma? La preproinsulina se repliega, salen los extremos, se forma la proinsulina, donde está la cadena AB y el péptido C. Luego esto de acá se libera y queda la insulina. Por cada unidad de insulina se libera una unidad de péptido C. Y este valor del péptido C es importante para saber o indicar si desde un punto de vista legal, si por ejemplo un paciente muere o fallece por una hipoglicemia o tiene una hipoglicemia severa, se determina si fue un problema de negligencia, quizá le administraron mucha insulina, o el paciente lo produjo. Si encuentran valores altos de péptido C, quiere decir que el paciente produjo su propia insulina. Pero si no encuentran péptido C, quiere decir que la insulina ha sido administrada. Tenemos los receptores. ¿Qué tipo de receptores son los de la insulina? GLU4. GLU4. ¿Qué tipo es? Ligados a la tirosinasa. No es ni metabotrópico ni iotrópico. Son pequeños grupos de receptores más conocidos, ligados a la tirosinasa. Estos receptores de la insulina van a actuar en distintos lugares, como en el hígado, por ejemplo, para estimular el metabolismo del anabolismo de la glucosa, para almacenarse como glucógeno. Va a actuar también en los adipocitos, va a actuar en el músculo también, permitiendo la entrada de glucosa. ¿Por qué? Porque recuerden que la glucosa, para que atraviesen las células, necesita de ciertos transportadores. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Siendo el GLUT4 el que se encuentra en el músculo y el tejido adiposo, que dependen de insulina. Entonces, al activarse el receptor de insulina, activa ciertos procesos bioquímicos que provocan la expresión del transportador GLUT4. Si no hay insulina, este GLUT4 está adentro, no se expresa. Y si no hay GLUT4 en el músculo y en el tejido adiposo, la glucosa no ingresa y no se aprovecha. Y se concentra en la sangre. Si no hay insulina, tampoco esa glucosa se convierte en glucógeno en el hígado. Si no hay insulina, la glucosa no hay proceso de lipogénesis. O sea, la glucosa se mantiene en el plasma sin convertirse en tejido adiposo. No hay un metabolismo de glucosa. Por eso es que, la insulina es importante, no solamente para que la glucosa ingrese dentro del músculo del tejido adiposo,
sino para el metabolismo del organismo. Por eso que aumenta la glicemia y vienen los problemas a la larga. Bueno, entonces hay algunos factores, digamos, sustancias que estimulan la liberación de insulina y otros que inhiben la liberación. Eso de aquí desde el punto de vista fisiológico. Entonces, si hablamos de los efectos fisiofarmacológicos de la insulina, podemos determinar o dividirlo en tres. El hígado, donde se da lo que es el metabolismo tanto proteico, lipídico y de los carbohidratos, músculo y tejido adiposo. Entonces, ¿qué podemos hablar de los lípidos en el hígado que va a estimular la lipogénesis? Por eso le digo, ¿qué hace la insulina? Coge la glucosa de la sangre y forma lípidos como reserva energética. Por eso que también el exceso de glucosa, una vez que en el hígado se almacenó, se transformó, se saturó de glucógeno, ¿qué hace el hígado? Ya no tengo que hacer combustible, le dice la glucosa que convierte en un líquido. Por eso es un modo como el dulce. Por tomar su Coca-Cola, su leche, por eso se hizo adelante. Una gran cantidad de carbohidratos. Por eso hay glucógeno. ¿Y quién lo hace? La insulina. La insulina es una hormona anabólica. Disminuye la lipólisis. Y ustedes saben que cuando hay lisis del tejido adiposo en exceso, aumentan los cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos no se metabolizan. Por eso aparecen los cuadros de cetoacidosis diabética. Eso es bioquímica, eso ya lo saben más que yo, porque usted lo han llevado recién, yo lo llevo hace muchos años cuando estudié en la universidad, ustedes saben más que yo de bioquímica. Vienen los procesos del ciclo de Cori, de la velocidad, etcétera, etcétera. Ustedes saben más que yo. Entonces, en el tejido adiposo, lo mismo, que aumenta la síntesis de triglicéridos, síntesis de ácido graso. ¿Para qué? ¿Qué finalidad? De almacenar, pues el exceso. Lo almacena, no lo mantiene en la sangre. Porque si lo mantiene en la sangre, ya les he dicho lo que funciona, daña el endotelio. Entonces acá lo almacena, lo capta y lo almacena. Disminuye la liposis. Eso es lo que hace. Con los hidratos de carbono aumenta la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Aumentalo, como le dije, una vez que ya se llenó el hígado de glucógeno, empieza la glucogénesis. Disminuye la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir con que disminuye la gluconeogénesis? O sea, la conversión de la aparición de glucosa a partir de otras sustancias, como los aminoácidos o los ácidos. Lo inhibe. Y también inhibe la glucogenólisis, o sea, la captura de glucógeno, para controlar y mantener los niveles de glicemia dentro de la normalidad. ¿Qué hace también la insulina en el músculo? Aumenta la captación de glucosa por los transportadores glucógenos. Y aparte la glucogénesis, también recuerden que el músculo, digamos, produce y forma su propio glucógeno, ya que el músculo es un órgano de alta consumo de energía. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? También igual aumenta la captación de glucosa a través de los transportadores de GLUT4 y aumenta la síntesis de glicero para la lipogénesis. ¿Qué hace con las proteínas en el hígado? Disminuye la proteólisis, el catabolismo proteico. ¿Qué produce en el músculo? Aumenta la captación de aminoácidos y aumenta lo que es la proteogénesis. La proteogénesis. Aprendan este cuadro. El próximo ciclo vamos a sacar los preguntas. Tenemos acá los tipos de insulina, como les mencioné al inicio. Tenemos la insulina regular o R, que es la que van a encontrar en su centro de salud, en los hospitales, la más utilizada. Esta es la llamada insulina cristalina. Se puede aplicar tanto subcutáneo como endovenoso. Es la insulina rápida. Tenemos la ultra rápida, la Nispro, nombre comercial humano, si ustedes se dan cuenta, la regular demora subcutáneo en actuar 30 minutos y 10 minutos endovenoso. En la aquí solamente se administra, la única que se administra bien endovenosa es la de acá, que tenemos acá. ¿Okay?
Este de acá no tenemos. Comienza vía intravenosa. Además se utiliza por vía subcutánea, no se utiliza por vía intramuscular. Tenemos la insulina Lispro, luego tenemos la intermedia, la NPH, que es la de acá, o insulina lechosa, de acción intermedia. Y ven que el comienzo del efecto es a 1 hora y demora hasta 20 horas. Y tenemos la ultralenta, llamada glargina, nombre comercial Lantus. El efecto es en 1 hora, efecto máximo en 5 y dura hasta 24 horas. Pero sí, tenemos pues son más los endocrinólogos en ciertas situaciones especiales. Ahí están, si ustedes se dan cuenta, vienen aquí. Esta es la ultra rápida, efecto corto tiempo, pero inmediato. La R, la NPH, hasta 20 horas, y la glargina ultralenta que demora hasta 24 horas, que se utilizan en ciertas situaciones especiales. Muy bien. Reacciones adversas de la insulina, la más común, la hipo. ¿Qué tipo de reacción adversa sería? Tipo A. Su propio mecanismo provoca disminución de la glucosa de menos 60 miligramos por decilitro. Y menor a esto empiezan, los primeros síntomas que aparecen son los alertas. Recuerden que si hay caída de la glucosa, inmediatamente se activa lo que es la liberación de catecolaminas y la liberación de cortisol. Pero el cortisol ustedes saben que ya lo hemos estudiado, los efectos son lentos. Ni siquiera lo van a notar el aumento del cortisol. Pero sí van a notar el aumento de las catecolaminas. Estimula el sistema simpático. ¿Y qué hay? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, por eso ven acá palpitaciones, sudoración, sensación de hambre, temblor, por de los beta 2 musculares. Empiezan al inicio, cuando ya la glucosa empieza a caer. Ya cuando la glucosa empieza a caer de los 55 miligramos por decilitro, empiezan los síntomas neurológicos, cefalea, fatiga, confusión. El paciente incluso te pueden ver y no reconocer. Pérdida de la conciencia, convulsiones, coma y muerte. La hipoglicemia puede matar más rápido que una hiperglicemia. Muy bien. Entonces, si el paciente todavía está consciente y están en su casa y ustedes ven un paciente que toma antidiabéticos orales o se coloca insulina y de un momento a otro empieza a hablar incoherencias, empieza a sudar, se pone pálido, es porque ya está liberando catecolaminas. Lo primero que tienen que sospechar es una hipoglicemia. Y no van a esperar a tomarle un hemoglucotest para darle algo. Si está despierto, denle algo dulce, chocolate, caramelos, una cucharada de azúcar, lo que sea. ¿Y para qué? Porque eso se va a absorber rápidamente. Si está inconsciente, tiene dos opciones: la vía intravenosa y la vía intramuscular con el uso del glucagón. Este de aquí no lo van a tener en su posta, así que optamos por este. Se le coloca en polvo 25 gramos de glucosa. ¿Y cómo lo hace? Con las ampollas de glucosa que viene al 33%. Le dejen mililitros de glucosa al 33%. Y aproximadamente hay que sacar 25 gramos. Entonces, si viene una glucosa al 33% en 20 mililitros, ¿cuántas ampollas utilizaría para llegar a aproximadamente 25 gramos? 4. Ya saben cómo sacarlo, porque esto de porcentajes es uno que me enseñaron en el colegio. Y si no les gusta la matemática, les digo, y el derecho no es matemática. Y para evitar lo que es, porque una vez que empieza a convulsionar puede haber daño neurológico. Y ustedes saben que un tiempo sin tener glucosa en el cerebro, ¿qué sucede? Se vuelve cantante del ritmo. Secuelas severas. La capacidad antigénica desde el punto de vista alérgico, esto se daba antes cuando las insulinas eran de origen vacuno, de origen equino. Actualmente son ADN recombinante humano. Es muy raro que produzca reacciones alérgicas. Mayormente lo hacen por contaminante de preparado o por algún tipo de excipiente. Otro tipo es la resistencia a la insulina exógena, que es muy raro, pero suele suceder. Lo más común es este de acá, las lesiones lipodistróficas.
que se dan en la zona donde se administra. Recuerden que la insulina metaboliza los lípidos, ¿no? Entonces hay cambios, promueve la hipogénesis y hay formaciones de como tumoraciones de grasa, pero las lesiones lipodistróficas. El edema insulínico, muy raro, pero que a veces sucede. Aplicaciones terapéuticas contra tratamiento continuado, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, de todas maneras insulina, sí o sí. En situaciones de gravedad, como la cetoacidosis diabética, la lactacidosis diabética o el estado hiperosmolar no cetósico, que se dan los diabéticos tipo 2. Entonces, estas de acá son complicaciones agudas de la diabetes. Complicaciones agudas. Ahí no le vas a dar un antidiabético oral. Ahí tienes que aplicar la misma insulina. Y es una pregunta de examen de curso. Paciente con todo el cuadro, con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y le puse así de simple de su tratamiento. Alternativa A, glibenclamida. Alternativa B, metformina. Alternativa C, insulina. Alternativa D, le puse penicilina. Alternativa E, le puse no me acuerdo, creo que es el friolito, creo que tuvo uno que me mató ese friolito. No es, parece chiste, pero es negro. Entonces, así de fácil, y mucho se iba por la glibenclamida, por más que le decía, complicaciones agudas, insulina. Y cuando hablemos de antidiabéticos orales, van a haber contraindicaciones de los antidiabéticos orales. Cetoacidosis diabética, lactacidosis, coma hiperosmolar, etc. ¿Qué quiere decir? Que nunca leyeron, sabiendo el programa. Otra situación, embarazo. Cuando una paciente hace diabetes gestacional o ya sufría de diabetes y se embaraza, quiten los antidiabéticos orales y usen solamente insulina. Bueno, si ustedes les llega a su centro de salud una embarazada y empiezan a darles diabéticos orales y tienen así como ojo en la frente, no me conocen. Nadie te dio parte. Tenemos para situaciones especiales de pacientes con diabetes tipo 2 en la que tenemos que cambiar temporalmente el uso de insulina. Uno, episodio quirúrgico. Un paciente cuando entra a cirugía entra en ayuno. Entra en ayuno. No le vas a dar un hipoglicemiante oral que no vas a poder controlar si no va a comer. Y entra un periodo por lo menos mínimo de 8 horas en ayuno. Le vas a dar una hipoglicemia en sala de operación. ¿Qué sucede en sala de operación? No se coloca nada, no se pone nada, ni insulina siquiera, y el paciente ingresa. Y adentro de sala de operaciones intraoperatorio se toma el hemoglucotés y se ve si la insulina, si la glucosa sube mucho, recién se administra insulina, si no tampoco es necesario. Pero ahí no se va a utilizar diabetes oral. Caso de complicaciones, pancreatitis, cuando la dieta y los fármacos administrados ya no va, ya una diabetes mellitus tipo 2 avanzada, una diabetes tipo 2 insulino dependiente, situaciones graves como sepsis, infecciones o cuando cuadros más severos como un infarto miocardio, más severo isquémico, etc. Modo de administración, ya les he dicho, en situaciones graves se puede utilizar vía endovenosa, pero normalmente se administra de forma subcutánea y se puede autoadministrar. Los pacientes se administran solos o utilizan. Ahora hablaremos de los antidiabéticos orales, el nombre lo dice, ¿no? También se les pone siglas como ADO. Tenemos los secretagogos, los sensibilizadores y los que inhiben la absorción de glucosa. Entonces, los primeros en sintetizarse, como les dije, fueron las entre ellos la tolbutamida y la clorpromida. Y ahorita no se usan. Hay 4 grupos, lo que acabo de mencionar ahorita, ¿no? 4 grupos que se consideran los nuevos que hemos mencionado al inicio: factores estimulantes de la secreción o secretagogos, lo que disminuye la resistencia, lo que inhibe la absorción, y otros como los que le hemos hablado al inicio, los inhibidores del SGLT1, agonistas del SGLT2, etc. Vamos a hablar de los más utilizados dentro de los antidiabéticos orales, que son los estimuladores de la secreción de insulina, o llamados también secretagogos. Son fármacos hipoglicemiantes, ya que al estimular la liberación de insulina hacen que la glucosa baje y pueden provocar hipoglicemias que muchas veces se ven.
Tenemos las más comunes, la sulfonil, y las más utilizadas. El famoso Viridial. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquea canales de potasio. Así que si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la glibenclamida? No me vengan a decir, estimula la liberación de insulina. Ese no es el mecanismo, esa es su función. Ya les he dicho desde el primer día de clase, es diferente hablar de acción farmacológica de efecto farmacológico. La acción es el mecanismo, cómo actúa en el receptor, y el efecto es la función que provoca, desde el punto de vista fisiológico y clínico. Bueno, ya les he explicado. Si yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la glibenclamida? Es bloquear los canales de potasio. ¿Qué sucede si bloquea los canales de potasio? Provoca, digamos, una despolarización de la membrana, y esta despolarización va a provocar la apertura de canales de calcio. ¿Y qué saben del calcio? Ustedes ya también les he dicho, el calcio activa, promueve. Entonces, este calcio que hace, incrementa la función de los gránulos transportadores a la membrana para liberarse. Y ojo, les vuelvo a repetir lo que dije hace unos momentos. Ya que ustedes me hacen acordar buscando Nemo. Se olvidan rapidito, como Doris. Ya les dije, no aumentan la producción de insulina. No aumentan. Lo que hacen es estimulan la secreción, la liberación. Acá lo dice. Incrementa la función de los gránulos, de las vesículas transportadoras en la membrana para hacer liberación. ¿De acuerdo? Miren aquí en el gráfico, como pueden ver. Este canal de potasio es bloqueado, inmediatamente se despolariza, se abre el canal de calcio, ingresa el calcio, se libera insulina. Punto. Así es, y así funciona. Aquí en general, todo se absorbe bien, se distribuye, digamos, un volumen pequeño de distribución de estos fármacos. También interactúan por el desplazamiento de algunas proteínas con algunos otros fármacos, que vamos a determinar más en un cuadro cerca de la farmacocinética. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Por eso es que estos fármacos hay que tener cuidado, con mucha precaución, o es más, evitarlos en los pacientes con insuficiencia hepática e insuficiencia renal. En ese caso, ¿qué se administra? Insulina. Otra, atraviesan la barrera placental. Por eso que acá están contraindicados en el envase. Aquí están, como pueden ver, miren aquí, la glibenclamida, la más utilizada, la más usada. Esta de aquí tiene una semivida que mueve vida media de 16 horas. Tenemos la glimepirida, aproximadamente 9.2 horas. Esta es la que mayor duración tiene. Inclusive puede una duración de efecto de 24 horas a más. Cada tabletita viene 5 miligramos y se puede utilizar hasta 4 al día. Hasta 20 miligramos, una o dos dosis. Acá hay que tener precaución, ¿por qué? Porque la glibenclamida, al tener un tiempo de vida media mayor que la glimepirida o la glipizida, que tiene menos todavía tiempo de vida media, este de acá, si hay una confusión en la dosis, puede provocar hipoglicemias severas y más prolongadas. Y eso sucede muchas veces en los pacientes adultos mayores. Paciente que viene solo, a veces toma su pastilla, se olvidó que la tomó y vuelve a tomar. Y eso es una hipoglicemia, sobre todo con la glicemia, glibenclamida, o llamada también, les dije, glibolina. Tenemos las reacciones adversas. ¿Cuál sería la principal? Hipoglicemia. Reacción tipo A. Y como le vuelvo a decir, de intensidad variable e incluso mortal. Incluso puede provocar la muerte. Por eso hay que tener precaución en ancianos. Hepática, puede provocar prurito de hepatitis raro. Más frecuentes son las molestias gastrointestinales. Y muy raro las reacciones de hipersensibilidad. Interacciones fármacos que van a potenciar su acción: el alcohol, antiinflamatorio, los AINES, hay que tener precaución en muchos AINES con los dilurias, en algunos
casos que lo vamos a utilizar, tendría que aumentar la ración de alimentos para disminuir o evitar, digamos, la hipoglicemia, los fibratos, inhibidores de la MAO y los anticoagulantes como los humaninos. Disminuye absorción. Aquí encabezan los corticoides, porque saben que los corticoides son hiperglicemiantes, van a tener un efecto opuesto a lo que produce la vitamina. Otros como las furosemiditiacidas, que son diuréticos, que ustedes ya les pusieron, que han de saber al revés y al derecho, porque ya se viene el examen. Tenemos la fenitoína, algunos inmunosupresores y hormonas femeninas como los estrógenos. Entonces aquí, la glibenclamida, vamos a mencionar, como hemos mencionado en todos, solamente acá porque es la más usada, es la que ustedes van a ver en un centro de salud, post-hospital, etc. Estimula la secreción de insulina en las células beta del páncreas, bloqueando los canales de potasio. Otro efecto que produce es reducir la producción hepática de glucosa y aumenta la capacidad de unión y respuesta de la insulina. Muy menor su acción en ese ejercicio. Se administra después, antes de la primera comida abundante, mayormente el almuerzo. Y no, esto es importante, no compensar el olvido de una dosis con un aumento de siguiente. Como decir, no, me olvidé de tomar hoy día, mañana toma 2. Haces hipoglicemia. Como lo vuelvo a repetir, se ve. Indicaciones terapéuticas: diabetes mellitus tipo 2, cuando ya no se puede controlar mediante cambios de estilo de vida. Contraindicaciones, lo que les he mencionado hace un momento, ¿no? La vieja confiable, hipersensible. Diabetes tipo 1, ¿de qué les va a servir si no hay células beta? ¿Para qué? ¿Qué más dice ahí? Las complicaciones agudas: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, no cetosis. ¿Qué se administra ahí? Insulina. El próximo ciclo les pongo una pregunta. Tenemos insuficiencia renal y hepática grave, que lo acabo de mencionar. Embarazo, ya les he dicho. Lactancia. Y es acá, pacientes hiperglicémicos que van a ser sometidos a intervenciones o a un cuadro severo, una sepsis, por ejemplo, no le vas a seguir dando el antidiabético oral. Ahí se cambia a qué. Tenemos las meglitinidas. Las meglitinidas son fármacos, digamos, que tienen el mismo mecanismo de acción. El mismo mecanismo de acción. Bloquea canales de potasio, pero se une en el canal de potasio en un sitio diferente a la sulfonilurea. Tenemos la repaglinida y la nateglinida. Este de aquí, como les he mencionado, estimula la secreción de insulina de manera similar a la sulfonilurea. Miren, igualito. Viene, se une al canal de potasio, bloquea el potasio, provoca una despolarización, abre el calcio, los canales entre el calcio y se libera la insulina. Pero con una salvedad, digamos, con un factor de protección a diferencia de la sulfonilurea, que cuando llega a 55 miligramos de glucosa en la sangre, se detiene el dolor. O sea, este fármaco se puede provocar hipoglicemia, pero no severa. Es una hipoglicemia, pero no se puede provocar una hipoglicemia severa como lo produce la sulfonilurea. Pero es muy útil cuando hay niveles elevadísimos de glucosa. Cuando hay niveles de glucosa muy altos, es bastante útil ese fármaco. Pero su tiempo de vida media es corto. Por eso, ¿en qué caso se usa? En pacientes que tienen una hiperglicemia postprandial severa. O sea, pacientes diabéticos con hiperglicemia postprandial. ¿Qué significa postprandial? Después de alguna límite. Entonces, en esos casos se utiliza. No todos los diabéticos tienen ese problema. Se observa rápidamente, como pueden ver ustedes, su concentración plasmática máxima es de 30 a 60 minutos y su acción se prolonga por 4 horas. Como les digo, tiene un tiempo de vida media corto, una acción corta. Se excreta por la bilis un 90% y vía renal un 8%, siendo un 2% que no se metaboliza, no se biotransforma. Una biotransformación es 63%. Como ven aquí, rápida aparición del efecto y corta duración de la acción o del efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momento se va a administrar? Antes de las 3 comidas principales, para disminuir lo que es la hiperglicemia postprandial intensa. Por eso incluso en este gráfico que ven acá,
paciente diabético tipo 2 más una hiperglicemia postprandial intensa, se le da una metilina. Efectos adversos: náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, trastorno del sabor, como disgeusias, hipoglicemia. Como se dan cuenta, acá, a diferencia de sus sí hay hipoglicemia, pero no es severa. No es severa como lo puede provocar eritema, prurito y eso sí es un poco más común, desórdenes metabólicos en la absorción de la vitamina B2. Metabolismo: fármacos que van a interactuar aumentando el metabolismo, como la rifampicina o los barbitúricos. Si se aumenta el metabolismo, ¿qué sucede? Se disminuye la acción. Eso ya lo saben. Aumenta el metabolismo, se le denomina inductores enzimáticos. Que disminuyen el metabolismo se llama inhibidores enzimáticos, que se van a potenciar la acción. El efecto hipoglicemiante puede ser potenciado aquí, sí, pues, ¿no? Si se administra junto con un fármaco como el alcohol o Xylox, pueden potenciar el efecto hipoglicemiante, inclusive también la insulina, provocando ahí sí hipoglicemia severa. O pueden disminuir su efecto con los anticonceptivos orales. Ahora hablaremos del grupo de los fármacos que van a disminuir la resistencia a la insulina. A este grupo se le denomina antihiperglicemiante. ¿Por qué? Porque no van a producir hipoglicemia por sí solos. Su función no es bajar la glucosa, sino evitar que aumente. ¿Y de qué forma evita que aumente? Haciendo que los fármacos y los órganos se vuelvan sensibles a la insulina y puedan controlar los niveles de glicemia. Por eso se le llama antihiperglicemia. Por sí solos no producen hipoglicemia. ¿Por qué me refiero por sí solos? Porque muchas veces la administran con insulina junto con otro fármaco que pueden provocar hipoglicemia. Las más conocidas y utilizadas son las bicualinas. Entre ellas, la única que queda en el mercado es la metformina. Debido a sus efectos y el tipo de acción de la metformina, que no es muy conocido, pero su efecto antihiperglicemiante se da porque estimula, mejor dicho, inhibe parcialmente la respiración celular, el ciclo de Krebs. Entonces, al inhibir el ciclo de Krebs en las células musculares y el tejido adiposo, ¿qué hacen estas células? Al reaccionar con la metformina, expresan receptores de insulina. Y al expresar mayor cantidad de receptores de insulina, los vuelven más sensibles, haciendo que la insulina pueda actuar. Pero eso trae sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando no hay ciclo de Krebs? ¿Qué hace la glucosa? ¿A dónde pasa? A la glucólisis. ¿Qué se produce la glucosa en la glucosa? Uno de los efectos adversos de la metformina es la hiperlactatemia, que se da mayormente en situaciones especiales que vamos a hablar. Sus efectos: aumentar la penetración de la glucosa en los tejidos, reducir la gluconeogénesis hepática y reducir también en cierta parte la absorción intestinal de la glucosa. Es un fármaco bastante completo que puede servir para muchas cosas, inclusive para adelgazar también en cierta parte, ya que inhibe lo que es la absorción de la glucosa y también disminuye la resistencia a la insulina. En el metabolismo lipídico también reduce los triglicéridos, reduce el LDL, que es el colesterol malo, y aumenta lo que es los niveles de HDL, el high density, la alta densidad, que son, digamos, como le llaman, colesterol bueno. Y también en cierta medida inhibe o reduce la agregación plaquetaria. Son los que tienen bastantes beneficios. Tiene buena absorción por vía oral gastrointestinal, no se fija proteínas plasmáticas, está libre, no se metaboliza. Y su expresión es por la orina, casi, digamos, forma activa. Al igual que en pacientes con insuficiencia renal, no se recomienda. Y en pacientes con insuficiencia hepática, ahí está, ahí el detalle. No se ve otra forma. ¿Ya? Pero el paciente con insuficiencia hepática tampoco metaboliza el ácido láctico, por si acaso. Entonces el paciente con insuficiencia hepática tiende a ser hiperlactatemia. No, entonces está contraindicado no por el hecho de que no lo va a metabolizar, sino porque puede incrementar los niveles de ácido láctico. Tampoco.
Por eso digo, pacientes con insuficiencia hepática o renal, el tratamiento es con insulina. Con insulina. Las reacciones adversas, las más comunes, y motivo incluso porque algunos pacientes ya no quieren seguir tomando la metformina, es por las molestias gastrointestinales. Provoca flatulencia, provoca dispepsia, provoca diarrea en algunas situaciones. Por eso que algunos pacientes no quieren utilizar. Y como es la reacción más grave, que es la acidosis láctica, pero es extremadamente rara, excepto en algunas situaciones especiales, de las que le digo, una es la insuficiencia hepática, otra es la insuficiencia respiratoria, ya que al no haber una adecuada respiración tisular, hay aumento de ácido láctico. En caso de cetoacidosis diabética o en caso de estado hipermolano cetósico, donde también aumenta el ácido láctico. En ayunos prolongados, donde no hay un metabolismo adecuado del glucosa o lo que sea. En esas situaciones. Aplicaciones terapéuticas, diabetes tipo 2, utilizadas en algunas situaciones en pacientes diabéticos tipo 1 con obesidad para disminuir la resistencia, pero se tiene que administrar con sumo cuidado porque puede provocar hipoglicemia severa. Y en pacientes con ovarios poliquísticos, ya que la poliquitosis ovárica produce resistencia también a la insulina. Tenemos las diazolidinedionas, llamadas también glitazona, o lo mismo la pioglitazona, la rosiglitazona. Estos fármacos son antipericidinantes agonistas parciales de los receptores GEPAL. ¿Qué significa que los receptores GEPAL son receptores activadores de la proliferación de los peroxisomas? En inglés, peroxisoma profilator. Receptor activador de la proliferación de los peroxisomas. Estos son receptores nucleares. Receptores nucleares que son, digamos, activados por ciertas sustancias, ¿ya? Que van a provocar un cambio de diferenciación en la expresión génica, así como los corticoides, las hormonas tiroideas, provocando, digamos, un mejor metabolismo de los lípidos, carbohidratos, y provocando también apoptosis en células que no son sensibles a la insulina. Son fármacos que tienen innumerables ventajas, pero también grandes desventajas. Por eso es que no es un fármaco muy común o fármacos muy comunes de uso. ¿Qué es lo que hace? Este de aquí sí aumenta en cierta forma la síntesis de insulina. No la liberación, sino la síntesis. Pero como que crea un estado de reserva de insulina. ¿Qué también hace? En los tejidos periféricos mejora la utilización de la glucosa, aumentando los, digamos, los transportadores de GLUT1 y sobre todo los GLUT4 que son sensibles a la insulina. ¿Y eso qué mejora? Que la glucosa entra. ¿Qué más? Induce apoptosis. ¿Saben qué es la apoptosis? Sí. La muerte celular programada. Entonces, induce esa apoptosis en células que son resistentes a la insulina y, digamos, la proliferación de adipocitos que sí son sensibles a la insulina. En el hígado disminuye la producción de glucosa, o sea, mejora lo que es aumenta la glucogénesis, disminuye la glucogenólisis. ¿Qué más hace? En el músculo mejora la captación, disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye también la glicemia, mejora los lípidos en la sangre y también cierta forma de disminuir la agregación plaquetaria. Tiene una alta biodisponibilidad, unión a 99% de proteínas plasmáticas con un metabolismo hepático, por eso también está contraindicado al paciente con insuficiencia hepática. ¿Ya? No debe asociarse con insulina, ¿ya? Por sí solos no producen hipoglicemia, pero con insulina sí puede ser fatal. Sus reacciones adversas, la principal y bastante común, es la hepatotoxicidad. Por eso, como les vuelvo a repetir, no es un fármaco muy comúnmente usado. Se utiliza en caso de que haya retraso por demás tratamientos o haya cualquier hipersensibilidad con otro tratamiento. Puede provocar también retención hídrica. Y esa retención hídrica recuerden que puede provocar sobrecarga cardiovascular y cualquier daño en la insuficiencia cardíaca. También puede provocar osteoporosis. Por eso, como les vuelvo a decir, no es un fármaco, a pesar de sus grandes ventajas, también procede de desventajas. Y tenemos los fármacos que van a inhibir la absorción de la. Lo que vamos a hablar acá no vamos a hablar sobre las incretinas, sino vamos a hablar sobre los fármacos, digamos, que van a inhibir a nivel o que van a actuar a nivel de
del lumen intestinal, inhibiendo lo que son las alfa-glucosidadas. Y eso también, acá tenemos la carbosa y el milito. Entonces, ustedes que han estudiado prefunción, fisiología, ustedes que son fisiólogos, y dentro de la fisiología gastrointestinal, parte de la función intestinal, saben que el intestino no absorbe polímeros, sino absorbe monómeros. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ingieren el azúcar de caña, que es la sacarosa, que está formada por glucosa más fructosa, si ustedes consumen un pan que contiene almidón, no lo van a absorber como almidón. Para eso viene una enzima llamada amilasa. Empieza la amilasa salival, luego viene la amilasa pancreática, que van a degradar ese almidón. Lo mismo va a suceder con la sacarosa. La sacarosa ustedes la ingieren como sacarosa, pero como sacarosa no se va a absorber. La lactosa que se encuentra en la leche tampoco se va a absorber como lactosa. Entonces ahí están esas enzimas, las disacaridasas, que van a producir la hidrólisis de ese disacárido en dos monosacáridos para recién absorberse. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhiben esos disacáridos, evitando que se hidrolicen y evitando que se absorban. Bueno, tenemos la carbosa, compite con los oligosacáridos en su unión, como ven, a varias glicosidasas. Tenemos función inhibidora con la glutamilasa, sacarasa, maltasa, isomaltasa, distintas enzimas disacaridasas que van a hidrolizar a los disacáridos. No se absorben en el intestino más de un 2%, entonces actuando lentamente en el lumen intestinal. Entonces, estos fármacos, muchos se ha demostrado incluso que van a regresar a tolerancia normal y algunos de estos no progresan a la diabetes. Estamos hablando de pacientes que tienen prediabetes. Van a mejorar y van a terminar regresionar. Bueno, uno de sus, digamos, efectos adversos de este tipo de fármacos, y el más llamativo, es al no haber metabolismo, absorción de esos disacáridos, van a tender a formar una acción osmótica a nivel intestinal. Van a jalar agua. Y eso van a provocar aumento de distensión intestinal, dolor abdominal, diarrea osmótica, flatulencias, etc. Lo mismo sucede con el inhibidor. Este es un inhibidor más selectivo. Este de aquí no afecta a la amilasa. Más selectivo, sobre todo como le dije, a ciertos disacáridos. Uno de ellos es el más utilizado, que es la sacarosa. La van a terminar disminuyendo, o va mejorando los síntomas de la diabetes y disminuyendo los niveles de glicemia en la sangre. Sus principales efectos ya les mencioné: flatulencia, distensión abdominal, diarrea, borborismo debido a la fermentación de los hidratos de carbono que no se van a absorber. Fermentan, provocan ahí molestias. ¿En qué momento se utiliza? Como ven acá, indicados en pacientes con diabetes tipo 2 o en pacientes con, entre comillas, prediabetes, para evitar lo que es la progresión a una diabetes. Muy bien, chicos. ¿Preguntas?